¿Qué tal, buen día, amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Dejes TV. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, se les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta nuestra ciudad capital, la Ciudad de México. El día de hoy, amigas y amigos míos, tocaremos un tema sobre una efeméride y de ahí haremos esta disección histórica. El 23 de junio de 1937, el que en ese entonces era nuestro presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, haría un procedimiento que se denominaría como la nacionalización de la industria ferrocarrilera. Los ferrocarriles, las vías de comunicación serían nacionalizadas ese día 23 de junio de 1937. Entre las más de 6, 7 nacionalizaciones que hizo Lázaro Cárdenas. La más importante, por supuesto, fue la del petróleo, aquel 18 de marzo del siguiente año, de 1938. Pero fue muy importante, amigas y amigos míos, el de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles estaban en nuestro país, por supuesto, desde el porfiriato, pero todo en manos extranjeras, principalmente de nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos de América. Es muy importante de mencionar el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, porque un hombre que hay que decirlo, y no es un buen ejemplo, pero hay que decir la importancia que tuvo. Un hombre que su única educación fue el quinto de primaria. No había acabado el sexto de primaria, no tenía ni por supuesto ni la secundaria ni la preparatoria. Era un personaje michoacano que se había encumbrado en las filas de la revolución, por supuesto en el ejército, había abandonado sus estudios y había escalado, por supuesto, en este tema de la milicia. Era un otro país, era un país de militares, era un país donde los civiles no ocupaban estos posicionamientos, por supuesto, en la política. Sería hasta Ávila Camacho que tendríamos, después de Ávila Camacho, sería, por supuesto, con Ruiz Cortines, Miguel Alemán Valdés, los primeros presidentes que ocuparían civilmente la presidencia de la República. Los demás eran militares, incluyendo a Lázaro Cárdenas, un hombre que no tenía ni la primaria, pero que era un hombre con una visión en la cual todo era propiamente para la defensa del campo, un campo al cual él perteneció de niño, perteneció de joven y que nunca olvidó. La importancia también que tuvo al desligarse de un personaje, su nombre por supuesto Plutarco Elías Calles, un personaje que en una época después de la muerte de Álvaro Obregón, también a festejarse el próximo mes, el 16 de julio de 1928, allá en el rumbo de San Ángel, donde ahora está el Parque de la Bombilla, ahí había un pequeño restaurancito y ahí asesinarían escuchando la canción de El Limoncito, una canción cantada, tocada en ese momento por la orquesta típica del Lerdo de Tejada. Matarían, asesinarían a Álvaro Obregón. Es por eso que aquella alcaldía de esos lares lleva, por supuesto, ese nombre, el nombre de Álvaro Obregón, como el nombre de la alcaldía. Muere Álvaro Obregón para 1928 y es Plutarco Elías Calles quien se posiciona como presidente de la República y así también una sucesión de presidentes como Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, como de la Huerta, en el cual es él quien ocupaba la presidencia, pero ocupando otros nombres. Esta época se le va a denominar como el Maximato, una época, amigas y amigos míos, que en la cual él era quien decidía las cuestiones de la política. Él decidía qué se hacía y qué no se hacía y ocupaba personajes para poder en su nombre hacer cosas. Decía un dicho de ese entonces que aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Era un dicho de esa época, de los años 30 del siglo pasado. Ya estamos próximos a cumplir ya 100 años de esa época denominada como el Maximato.
es la figura de Lázaro Cárdenas del Río, quien se va a desligar de este maximato, de este imperium de Plutarco Elías Calles, y él es el mismo, Lázaro Cárdenas, quien mandará al exilio, es decir, correrá del país a Plutarco Elías Calles. A partir de ahí, amigas, amigos míos, Lázaro Cárdenas hace muchas reformas, ocupando la investidura de presidente para nacionalizar, por ejemplo, este efeméride del 23 de junio, la nacionalización de las vías férreas y de los ferrocarriles, algo que será muy importante para que para la comunicación interna de nuestro país. A partir de ahí, pues ya seguirían los automóviles, los autobuses, los camiones, el transporte colectivo metro, gracias todo esto a esta gran reforma del año de 1937 de Lázaro Cárdenas del Río, y el cual acabaría su conducto presidencial para el año de 1940, dejando entre los mexicanos grandes instituciones. Por ejemplo, a él le debemos la creación del Instituto Politécnico Nacional. Es creado también este instituto en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Es por eso que dice que es un instituto al servicio de los trabajadores y de la técnica mexicana. Gracias a eso llegarían al Politécnico grandes personajes que entre ingenieros, arquitectos, los cuales nos legaron grandes construcciones, como el Estadio Azteca, como el Monumento a la Madre, como lo que es Ciudad Satélite y demás construcciones y monumentos que al día de hoy hacen y forman parte de la iconografía de esta ciudad. Gerardo Olvera Flores les agradece el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa especial de Lázaro Cárdenas, su sexenio, el antecedente, lo que pasó después, aquí por supuesto en Dejez TV. Que pasen excelente día, hasta la próxima.